La primera argentina en recibir la vacuna de Pfizer es santafesina, Rafaelina, para ser más específicos. Es médica, trabaja en Londres y podemos saludarla. Estamos en contacto con ella, la doctora Gabriela Filión nos atiende amablemente. Hola Gabriela, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Fundamentalmente nos gustaría saber cómo ha transcurrido estos días después de la vacuna y qué le podemos decir a la gente sobre esta nueva instancia que se abre en el marco de la pandemia a partir de la aparición de las vacunas y concretamente de la posibilidad cierta de que muchas personas puedan inocularse en las próximas semanas. Bueno, la verdad que es una noticia increíble que podamos empezar. Me siento perfectamente. La recibí el viernes, así que hace 5 días y no he tenido ningún efecto indeseable secundario, aparte de un poquito de dolor en el brazo derecho donde se inoculó la vacuna. Así que perfecto, no tuve que tomar ningún paracetamol, nada, porque dicen que puede tener un poquito de dolor de cabeza o muscular o fiebre, pero no fue mi caso, así que perfectamente. ¿Y cómo fue el momento de la vacunación, Gabriela? ¿Estaba previsto por ser trabajadora de la salud? ¿Los consultaron voluntariamente? ¿Usted se acercó al lugar de vacunación? No, o sea, no podés ir voluntariamente, te tienen que llamar y dar cita, porque hay cierto número de vacunas y por supuesto era para los mayores de 80 años, los que trabajan en los geriátricos y el personal de la salud y los inmunosuprimidos. O sea que y dentro de ese mismo grupo había una prioridad para los ancianos y los que trabajan con ellos, cuidando a los abuelitos, que son los más susceptibles de enfermarse, y los inmunosuprimidos. Como llegaba el viernes a la noche y ustedes saben que una vez que descongelada la vacuna hay que usarla dentro de 5 días, había que usar unas dosis y como yo estaba de guardia, me decían, bueno, ¿querés recibir la vacuna? Porque hay que usar unas dosis entre hoy y mañana a la mañana, así que era a las 7 de la tarde, así que fui inmediatamente y me coloqué la vacuna, la primera dosis. Bien. Así que feliz. Bien, ¿qué le decimos a la gente? Porque, digamos, aquí en la Argentina sabemos que en teoría, vamos a ver ahora con las noticias de las últimas horas, pero en teoría la primera vacuna en llegar a la Argentina será la vacuna rusa, la Sputnik. ¿Qué le decimos a la gente cuando por ahí hay algún tipo de prejuicio respecto de cuál vacuna se va a colocar y en definitiva si efectivamente estamos ante el principio del fin de la pandemia con la vacunación, al menos a los grupos de riesgo? Claro, bueno, o sea, mi mensaje es que la gente se vacune, sobre todo exactamente los grupos de riesgos van a ser la prioridad. Yo diría que todo inmunosuprimido debe recibir la vacuna y los mayores de por lo menos 80 años o 75, depende de la población. Acá en Inglaterra tenemos una población de gente mayor de 80 inmensa. Es normal llegar a los 95, 100 años. Acá hay mucha gente de 100 años. Así que por eso tomaron 80 años. A lo mejor en Argentina el nivel de, o sea, hay otras edades y se tomará en cuenta eso o los factores de riesgos. Ese es el grupo a vacunar porque va a llevar meses y tal vez años vacunar a toda la población. O sea que tenemos que vacunar a la gente susceptible de complicarse y de ingresar a las terapias intensivas y hospitales que hace que se colapse el sistema o que tengan una alta incidencia de mortalidad. Los otros poco a poco se irán otros grupos de acuerdo y después se verá qué pasa con el virus y se determinará. Esto es todo muy dinámico, así que por el momento a la gente de riesgo vacunarse sí o sí. Ese es mi mensaje, por favor no tengan miedo, las vacunas, hay mucha gente científica atrás de todo esto, yo creo que hay que tener confianza y vacunarse. Bien. Bien, doctora, por último y brevemente, porque usted recién decía que no ha tenido efectos adversos, ¿hay al mismo tiempo un seguimiento de las autoridades sanitarias a los que ya recibieron la inoculación? No, o sea, en un contacto inmediato, o sea, nadie me va a llamar a mí para ver cómo me siento. Te dan un folleto donde vos tenés que dirigirte a lo que se llama Yellow Card, que es la tarjeta amarilla, donde uno declara cualquier efecto secundario, como pasa acá con cualquier medicamento. O sea, si yo tengo un paciente con un efecto adverso o algo, yo tengo que denunciar a ese efecto y pasa lo mismo con la vacunación, entonces yo tengo que denunciar si he tenido algún efecto secundario aparte de lo mínimo que puede ser como un dolor de cabeza, algo más.
Por ejemplo, si yo tendría una convulsión a las 24 horas de recibir la vacuna, lo tengo que denunciar, independiente, y ellos investigarán si está relacionado a la vacuna o no, de acuerdo a mi evolución, entonces se verá si está relacionado o no a la vacuna. Bien, la vacunación para grupos de riesgo es prioritaria. Había algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a las personas que padecen algún tipo de alergias. ¿Están excluidas estas personas preventivamente a partir de algunos efectos adversos o no? Se le da las vacunas a cualquier alérgico, se le da vacuna, como en todos lados, en estos momentos se dan en los hospitales. O sea, normalmente si un paciente es alérgico a algún componente de la vacuna, no es que se excluye la vacunación, sino lo tenés que hacer en un hospital con observación inmediata médica, y si vos tenés una reacción inmediata o como un shock anafiláctico a la vacunación, lo que se hace es hacerte todo el tratamiento en un hospital donde se te aplica adrenalina, corticoide, todo lo que uno trata, un shock anafiláctico, y se trataría, pero no es que no vas a recibir la vacuna porque sos alérgico. Claro. Bien, doctora, le agradecemos mucho por habernos atendido y por supuesto vamos a estar muy atentos a la evolución de la inoculación allí, porque es el antecedente inmediato a lo que ojalá sea la vacunación en nuestro país, que es muy esperada. Muchas gracias. De nada, un placer, hasta luego. Gracias, hasta la próxima.